7 valores robados. Cómo los demonios despojan a los creyentes atrapados en la masturbación. ¿Alguna vez han sentido que, a pesar de sus esfuerzos en la vida espiritual, les persigue una sensación de lejanía de Dios? Asisten a la iglesia, estudian las Escrituras y elevan oraciones, pero aún así experimentan un vacío interior y un agotamiento espiritual. Sus oraciones parecen no llegar a su destino, y Dios se presenta como lejano e inalcanzable. Puede que no sea agradable escucharlo, pero existe algo oculto que les roba la paz, la alegría y el propósito de vida. Se trata del pecado de la masturbación, un problema al que se enfrentan muchos cristianos, pero que a menudo se silencia o subestima. El pecado es pecado, y siempre conlleva consecuencias. Aunque ahora no parezca grave, este pecado personal puede tener un impacto mayor en sus vidas de lo que imaginan. Según la Biblia, estamos inmersos en una batalla espiritual donde el enemigo no siempre actúa de forma abierta y agresiva. A menudo, su táctica es más sofisticada. Busca robar nuestra paz, gozo y fuerza, actuando de manera imperceptible. Cada una de nuestras elecciones tiene un costo espiritual, especialmente cuando se trata del pecado. Incluso una debilidad momentánea, oculta a los ojos de los demás, puede afectar negativamente su relación con Dios. En este artículo, examinaremos 7 valores que los demonios arrebatan a los creyentes atrapados en el pecado de la masturbación. Esto puede sonar intimidante, pero el objetivo no es condenar a nadie, sino abrir los ojos a lo que, de forma invisible, les está privando de la vida y la paz que Dios ha preparado para ustedes. Hay una solución a este problema, y no está relacionada con la culpa o la vergüenza. Se trata de libertad, libertad para vivir una vida plena, utilizando el poder y la autoridad dados por Dios. Analicemos qué sucede en el ámbito espiritual cuando se enfrentan a este problema y cómo recuperar lo que el enemigo les ha robado. 1. La paz robada, turbulencias y conflictos internos. El primer valor que los demonios arrebatan cuando permitimos que un pecado como la masturbación se infiltre en nuestras vidas es la paz, uno de los dones más preciosos de Dios. No se trata de una calma pasajera, sino de una paz profunda y duradera que proviene de una relación correcta con Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Cuando cedemos al pecado, invitamos la confusión a nuestros corazones. Aunque en el momento parezca placentero, la satisfacción instantánea es efímera. A menudo, le sigue una inquietud espiritual de la que es difícil deshacerse. Una tormenta ruge en su interior, incluso cuando todo está tranquilo por fuera. Los sentimientos de culpa, vergüenza y los pensamientos como «no debí haberlo hecho» les impiden conciliar el sueño por las noches. Las noches de insomnio se convierten en un terreno fértil para las fuerzas oscuras. Los demonios encuentran un refugio en la mente cargada de culpa y vergüenza, emociones de las que se alimentan. Su objetivo es sembrar una sensación de desesperanza, convencer de la lejanía de Dios y de la imposibilidad de alcanzar la paz. Sin embargo, la verdad es que la paz de Dios no está condicionada por la perfección humana, sino que se otorga a través del arrepentimiento y la armonía con su voluntad. Al ceder a la tentación, uno abre la puerta al caos demoníaco en su corazón. La paz prometida por Jesús es reemplazada por la desarmonía interna, desde un bienestar momentáneo hasta los tormentos de la culpa, la frustración y la condena. La paz anterior desaparece. Es importante entender que la paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino la presencia del consuelo y la certeza de Dios.
Al permitir que el pecado eche raíces, uno se priva de este consuelo. La batalla por la paz no es una lucha externa, sino una guerra interna. Otro valor que se pierde en el pecado es el gozo. Se trata de un gozo profundo y absorbente que emana de la comunión con Dios, no de la felicidad fugaz que otorgan los placeres temporales. Este gozo debe ser constante y abundante, percibirse incluso en tiempos difíciles, como escribe el apóstol Pablo en Romanos 15:13. La astucia del enemigo reside en que el pecado, especialmente el secreto, no solo tiene un impacto instantáneo, sino que también priva del gozo en el que la persona debería permanecer. Esto ocurre gradualmente, de forma imperceptible, como si el gozo se escurriera del corazón, gota a gota. El enemigo busca que la persona se sienta vacía, experimente la falta de algo importante, de modo que ningún placer momentáneo pueda traer verdadera satisfacción. El pecado, incluso el que parece inofensivo, nunca trae verdadera satisfacción. Solo distrae temporalmente, dejando tras de sí una sed de más y un profundo vacío. Es entonces cuando los demonios entran en acción, alimentándose de este vacío y convenciendo de la necesidad de nuevos pecados para llenarlo. La persona comienza a creer que más placeres temporales traerán la anhelada satisfacción. Pero esto es una mentira. Solo Dios puede llenar este vacío. La verdadera alegría no reside en el pecado, sino en una relación correcta con Dios y en el cumplimiento de su propósito en la vida. En Juan 15:11 se dice que Jesús vino para dar su gozo, un gozo que permanecerá en la persona. Es un gozo inquebrantable por las circunstancias y situaciones, enraizado en él. Al recurrir al pecado, la persona da al enemigo la oportunidad de robar ese gozo y reemplazarlo con vacío, confusión e insatisfacción. La pérdida del gozo y la sequedad espiritual son consecuencias comunes de los actos pecaminosos que privan a la persona de la sensación de plenitud de vida. Sin embargo, como se subraya, nunca es tarde para recuperar lo perdido. El gozo espera a quienes están dispuestos a arrepentirse y renunciar a los placeres fugaces para regresar a la fuente de la verdadera satisfacción. Es importante darse cuenta de que el gozo es un derecho inalienable de cada persona y no se debe permitir que fuerzas externas priven de este don. La pérdida de fuerza espiritual es otra consecuencia grave del pecado, que debilita al creyente y lo hace vulnerable ante las pruebas. Los creyentes están llamados a ser guerreros del espíritu, pero el pecado, como la masturbación, agota su energía espiritual, privándolos de fuerzas para la lucha. Esto deja a la persona indefensa ante los ataques del enemigo, creando un vacío donde prosperan las fuerzas negativas. La pérdida de fuerza se manifiesta en agotamiento espiritual, depresión e incapacidad para resistir las tentaciones. La persona siente cansancio de la oración, la lectura de la Biblia y el servicio a Dios, experimentando un vacío interior. Sin embargo, hay esperanza. Dios está listo para restaurar la fuerza perdida si la persona se vuelve a Él y se libera del pecado. Él lo llenará de nueva energía y lo ayudará a levantarse más fuerte que antes. Es importante recordar que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana, y es en los momentos de debilidad donde se puede encontrar la verdadera fuerza en Cristo. No se debe permitir que el enemigo prive de la fuerza que ya pertenece al creyente. La autoridad espiritual en Cristo, como el pecado nos despoja de ella. Para el creyente, la autoridad espiritual es un aspecto vital de su existencia. A los seguidores de Cristo se les ha dado la capacidad de superar las fuerzas de la oscuridad. En el Evangelio de Lucas 10:19,
se dice que Jesús nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada nos dañará. Sin embargo, cuando un cristiano se sumerge en el pecado, especialmente en vicios ocultos como la masturbación, esto debilita gradualmente su autoridad espiritual. El pecado, como un ladrón, roba sigilosamente la fuerza espiritual y la persona descubre que se siente impotente. Es como tener un arma poderosa en las manos, pero ser incapaz de usarla eficazmente debido a una distracción o debilidad causada por el apego a algo pecaminoso. Las fuerzas demoníacas buscan operar en esta brecha de debilidad. Intentan privar al creyente del sentido de autoridad, convencerlo de su incapacidad para defenderse. Los espíritus malignos susurran pensamientos de que, debido a un error cometido, la persona no es digna de caminar en la autoridad dada por Dios. Pero esto es una mentira. La verdadera autoridad no proviene de la perfección personal, sino de Jesucristo, quien venció al enemigo en la cruz. Al elegir el pecado conscientemente, la persona, en esencia, renuncia a la congruencia con esa autoridad. Es imposible resistir firmemente al enemigo estando atado por lazos pecaminosos. El pecado abre la puerta a los demonios para atacar, y ellos usan esta oportunidad para privar a la persona de la capacidad de caminar en la autoridad que Dios le ha destinado. No se trata de que la persona que lucha con el pecado esté completamente desprovista de autoridad. La esencia es que el pecado puede crear una brecha en la relación con Dios, lo que, a su vez, afecta la capacidad de usar con valentía la autoridad otorgada. El arrepentimiento y la búsqueda de la pureza restauran esta conexión, devolviendo la fuerza y el coraje para resistir firmemente al enemigo y ejercer dicha autoridad. Si sientes falta de fuerzas para resistir las tentaciones o para mantenerte firme en la fe, es tiempo de reclamar tu autoridad. En la epístola de Santiago 4:7 se dice: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». La restauración de la autoridad ocurre a través de la humildad ante Dios, el arrepentimiento de los pecados y la resistencia al enemigo con la fuerza de Cristo. Los demonios pueden intentar robarla, pero Dios siempre está dispuesto a restaurarla. El robo de la intimidad, la ruptura de la conexión con Dios. La intimidad es una conexión profunda y personal con Dios, que surge como resultado de vivir de acuerdo con su voluntad. Es la sensación de que el Creador del universo te conoce y te ama. Es una relación en la que puedes escuchar su voz claramente, sentir su presencia en los momentos cotidianos y sentirte seguro en sus brazos. Sin embargo, cuando la persona se entrega al pecado, ya sea la masturbación o cualquier otro vicio, erige una barrera entre sí misma y Dios. Elige aquello que lo aleja de Él, creando una distancia. En el libro del profeta Isaías 59:2, Dios dice claramente que es el pecado lo que separa al hombre de Él. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto no sucede por la ira de Dios, sino porque el pecado no puede coexistir con la presencia de un Dios santo. El pecado, como una sombra, ensombrece nuestra comunión con el Dios santo, creando un abismo donde debería haber intimidad. ¿Qué sucede cuando elegimos conscientemente el camino del pecado? Comenzamos a sentir esta ruptura dolorosa, este distanciamiento. Quizás continuamos realizando los rituales habituales, elevando oraciones, asistiendo a los servicios de la iglesia,
cantando himnos de alabanza, pero algo importante se ha perdido. Nos parece que Dios está lejos de nosotros, que no escuchamos su voz, que nuestras oraciones no llegan al cielo. Este es el fruto amargo de la intimidad robada. Pero no se trata solo de la sensación de lejanía de Dios. Este distanciamiento impacta negativamente nuestras relaciones con los demás. Nuestros lazos con las personas también sufren. Si una persona lucha, por ejemplo, con un hábito pernicioso, puede descubrir que se aísla de los demás, experimentando una vergüenza insoportable que impide la comunicación. El enemigo de las almas se regocija al ver este aislamiento, porque nos debilita y le da más poder sobre nosotros. Sin embargo, Dios anhela la intimidad con nosotros y Él está dispuesto a restaurar estas relaciones rotas. La restauración es posible. Cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados, Dios se acerca a nosotros, como se dice en la Epístola de Santiago 4:8. Él no espera para condenarnos, sino que desea restaurar esta preciosa conexión. Cuanto más a menudo elegimos la pureza y nos entregamos a su voluntad, más cerca estamos de Él. Dios desea una intimidad profunda y plena con nosotros. No permitas que el pecado te prive de este don. Vuelve a aquel que con amor espera para abrazarte y restaurar todo lo que fue robado. Además, el pecado roba nuestro destino, interrumpiendo el plan de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un plan único y hermoso para cada uno de nosotros, un propósito que solo nosotros podemos cumplir. En el libro del profeta Jeremías 29:11, se dice que Dios conoce los planes que tiene para nosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Fuimos creados para la grandeza, para realizar obras maravillosas para el reino de Dios. Pero el enemigo no quiere que alcancemos ese destino. Busca robarlo, retrasarlo o frustrarlo. ¿Cómo lo hace? A través del pecado, incluso a través de aquellos pecados que parecen inofensivos, pero que pueden desviarnos gradualmente del camino verdadero. Lo que parece una indulgencia inocente puede desencadenar una reacción en cadena que nos impida cumplir el propósito que Dios nos ha encomendado. Reflexionen un momento. Cuando cedemos al pecado, elegimos vivir por debajo del alto estándar al que Dios nos ha llamado. El pecado no solo roba nuestra paz, gozo y fuerza, sino que también nos lleva a compromisos, a la postergación o al abandono total del plan de Dios para nuestra vida. Es como desviarse del camino y perderse en un bosque. El enemigo usa el pecado para distraernos, para hacernos enfocar en lo incorrecto y para alejarnos del propósito que Dios nos ha destinado. En la Biblia hay numerosos ejemplos de personas cuyos destinos fueron retrasados o dificultados por el pecado. Recordemos a Sansón, llamado por Dios para ser un poderoso libertador para Israel. Su pecado con Dalila llevó a la pérdida de su fuerza, posición y misión. O a David, cuyo acto adúltero con Betsabé provocó una cadena de trágicas consecuencias que afectaron no solo su propia vida, sino también las vidas de quienes lo rodeaban. El pecado, como una sombra, ensombrece las vidas de quienes nos rodean, creando desvíos y retrasos en el camino predestinado desde arriba. Esto no significa que una sola equivocación destruya todo el destino, ya que Dios es misericordioso y capaz de restaurar lo perdido, como se dice en el libro de Joel 2:25. Sin embargo, el pecado puede desviar del curso correcto, privar de la concentración y hacer dudar del propio propósito. El enemigo susurra hábilmente mentiras de inutilidad, llevando por el camino de menor resistencia. Pero hay buenas noticias.
Dios siempre está dispuesto a traer de vuelta al extraviado. La Sagrada Escritura afirma que Dios obra todas las cosas para el bien de quienes le aman. Romanos 8:28. Independientemente de los errores cometidos, el propósito no se ha perdido irrevocablemente. La clave para la restauración es el arrepentimiento. Volver a Dios, someterse a su voluntad y seguir sus directrices devuelve al camino verdadero. El ser humano fue creado para grandes cosas, capaces de cambiar el mundo. No se debe permitir que el pecado robe este destino. Es necesario volver a la vida preparada por Dios y avanzar con valentía hacia el destino al que Él ha llamado. La libertad, un don divino, puede ser robada por adicciones y deseos pecaminosos. Jesús vino para liberarnos del pecado y del poder del enemigo, otorgando vida en abundancia. Juan 10:10. La libertad es la piedra angular de la fe cristiana. Pero, ¿qué sucede cuando se pierde? Como cualquier pecado, ceder a las propias debilidades puede llevar a la esclavitud. Comenzando con un placer momentáneo, el pecado crea un círculo vicioso, arrastrando cada vez más profundo. Se convierte en una adicción, privando del control sobre uno mismo. Es aquí donde las fuerzas oscuras entran en acción, buscando crear fortalezas en la vida donde la persona se siente atrapada, incapaz de escapar a la libertad. El enemigo convence de la imposibilidad de la liberación, pero esto es una mentira. Dios nos ha llamado a la libertad. En la epístola a los Gálatas 5:1 se dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Al ceder al pecado, la persona renuncia a esta libertad, eligiendo cadenas en lugar de liberación. Pero hay esperanza. La Biblia afirma que con la ayuda de Dios se puede superar cualquier tentación. 1 Corintios 10:13. La clave para liberarse de la esclavitud del pecado es el arrepentimiento, el abandono del pecado y la entrega a la voluntad de Dios. No se trata de un esfuerzo intensificado, sino de la fe en la gracia y el poder de Dios, capaces de transformar desde dentro. Al tomar la decisión de apartarse del pecado, Dios otorga la fuerza para recuperar la libertad perdida. El ser humano fue creado para la victoria, y ningún pecado tiene el poder de retenerlo si está dispuesto a luchar con la ayuda de Dios. No se puede permitir que el enemigo robe la libertad. Ha llegado el momento de romper las cadenas y vivir en la plenitud de la gracia y el poder de Dios, siguiendo el llamado a la libertad por la que Cristo dio su vida. Recuperando lo perdido. El triunfo de la restauración, hermanos y hermanas. Al ser conscientes de la seriedad de los temas abordados, es crucial recordar la posibilidad de la restauración, el faro de esperanza que brilla incluso en los momentos más oscuros, sea lo que sea que les haya sido arrebatado, ya sea la armonía interior, la alegría radiante, la inquebrantable fuerza de espíritu, la autoridad divina, la sagrada intimidad con el Creador, el alto propósito o la tan anhelada libertad. El Todopoderoso tiene el poder y el deseo de devolver lo perdido. El enemigo, como un ladrón astuto, busca despojarlos de todo, pero no deben permanecer cautivos de estas pérdidas. Dios anhela compensar todas las pérdidas. En el Evangelio de Juan 10:10, el propio Jesucristo dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. El Salvador no solo vino a darnos salvación, su misión era concedernos vida en toda su plenitud. Una vida llena de paz serena, alegría sincera, fuerza inagotable,
una conexión profunda con Dios, autoridad sobre las fuerzas oscuras, un propósito significativo y la libertad de ser hijos amados del Altísimo. Si sienten un pinchazo de conciencia, sepan que es una buena señal. Es una manifestación del amor de Dios que los llama a regresar. El arrepentimiento no es una carga de vergüenza, sino un camino hacia la restauración. El Señor no los condena por errores pasados, les ofrece gracia, sanación y liberación. Todo lo que se requiere de ustedes es un paso de arrepentimiento y regresar a Él. Él los espera con los brazos abiertos, listo para restaurar todo lo que el enemigo les ha robado. Al emprender un nuevo camino, busquen la libertad. Cuando la tentación llame a su puerta, recuerden la fuerza espiritual que han encontrado en Cristo. No permitan que el enemigo les quite lo que Dios les ha dado. Sigan firmemente su verdad, confíen en su gracia y crean que Él los fortalecerá en su camino. Su identidad no está definida por errores pasados. Ustedes son la encarnación del amor de Dios. No importa dónde hayan estado o lo que hayan hecho, el Señor está listo para guiarlos de la quebradura a la integridad, de la derrota a la victoria. Den ese paso hoy. Elijan la pureza, sigan el camino de Dios y comiencen a recuperar la paz, la alegría, la fuerza y la libertad que les pertenecen en Cristo. No están solos en esta batalla y no tienen que luchar solos. Dios está con ustedes, listo para restaurar todo lo que el enemigo les ha robado. Son un pueblo elegido, llamado a vivir en libertad, propósito y victoria. Elevemos una oración. Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu gracia y misericordia ilimitadas. Perdónanos por permitir que el pecado echara raíces en nuestras vidas. Entregamos nuestros corazones a ti y pedimos tu ayuda para recuperar todo lo que el enemigo nos ha robado. Restaura nuestra paz, nuestra alegría, nuestra fuerza, nuestra autoridad, nuestra intimidad contigo, nuestro propósito y nuestra libertad. Elegimos hoy vivir en la victoria que nos has dado a través de Jesucristo. En su nombre, amén.